Bueno, hermana, esta historia comienza así. Yo nací en Veracruz, vengo de una familia de muy bajos recursos. Mi mamá salió embarazada de mí a los 20 años y cuando mi abuelita, su mamá, se entera, pues la corre de la casa. Pero no la corre nada más porque sí, sino que mi mamá había salido embarazada de un señor que estaba casado con otra. Es decir, mi mamá era la amante de mi papá. Bueno, hermana, desde que yo tengo memoria, desde muy chiquita, mi mamá nunca estuvo al pendiente, digamos, mucho de mí. La verdad es que ni siquiera yo le importaba. Incluso algo muy fuerte que te voy a platicar, que voy a tratar de cambiar las palabras, es que mi mamá hacía sus cosas enfrente de mí. Entonces, desde muy chiquita yo tuve que pasar por estas situaciones tan incómodas. Y lo peor del caso, hermana, lo peor del caso es que yo desde muy chiquita pues me pasaron cosas horribles y la primera vez que me pasó algo horrible fue con el hijo del patrón de mi mamá y pues mi mamá nunca me defendía, nunca hacía nada como para que yo me sintiera mejor y fue algo que me dejó marcada de por vida. Yo cuando estaba muy chiquita, hermana, mi mamá tuvo otro hijo y bueno, a raíz de esto que mi mamá no podía cuidarme a mí y a mi hermanito, pues a mí me dejó con su familia, con una hermana y pues con su esposo, o sea, con una tía y un tío. Cuando yo tenía como 6 años, yo me fui a vivir con ellos, hermana, el infierno. Me trataban súper mal, física, mentalmente, emocionalmente, viví una vida horrible a mis 6 años. Eso pasó como de los 6 a los 7 años, otra vez me reúno con mi mamá para irme a vivir con ella. Hermana, pues en ese momento cuando yo me volví a reunir con mi mamá, mi mamá estaba ya con un hombre. Este hombre, hermana, era amable de cierta manera al principio conmigo, pero después, pues como todos. Ese señor le gustaba mucho beber y muchas cosas muy feas. Yo le conté a mi mamá incluso que este señor me decía e intentaba cosas horribles conmigo. Ya te imaginarás, ¿no? Yo le dije a mi mamá y mi mamá me dijo que era una mentirosa, no me creyó. De nueva cuenta, como la primera vez, no me creía y mi mamá decide casarse con ese señor. A pesar de lo que yo le dije que me había pasado, se casó mi mamá con ese señor. Y yo obviamente me molesté, tenía 9, 10 años aproximadamente cuando ella se casa. ¿Y sabes qué me dijo mi mamá? ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, ¿sabes qué? Tú estás molesta porque seguro a ti te gusta él con el que me casé. Hermana, dime... Es que sí me molesto. Esta historia de verdad está fuerte. Dime, una niña de 9 años, 10 años, ¿cómo me puede llamar la atención un hombre tan grande? Saber que era la pareja de mi papá, de mi mamá, perdón. 9 años, hermana. ¿Cómo mi mamá insinuaba esas cosas tan horribles? Yo en shock, hermana, pero bueno, pues no me quedaba de otra más que aceptar que mi mamá era así. Cuando yo tenía como aproximadamente unos 13 años, nació otro bebé. Mi mamá tuvo otro bebé con este señor con el que se casó y era un caos, hermana, era un caos. Mi casa, mi hogar, el que le llamaba hogar, era un caos, un infierno, porque este señor trataba mal a mi mamá y mi mamá engañaba a este señor con una persona de su trabajo y bueno, imagínate, mi mamá nunca estaba al pendiente de nosotros, jamás, ni de mí ni de mis hermanitos, de nadie. Y este señor con el que se casó nos trataba horrible, nos hablaba horrible. Entonces a mí desde muy chiquita, hermana, me tocó ser muy independiente. Yo para este punto, obviamente, yo tenía bastantes traumas. Imagínate desde bien chiquita haber pasado por tantas cosas horribles, de saber que mi mamá, pues no, yo no puedo decir si me quería o no, pero qué madre puede tratar así a su hija y insinuarle que le gusta su pareja, decirle que me han pasado cosas horribles y nunca me creyó. No sé, hermana, siento que una niña, un niño no puede vivir este tipo de traumas. Eran heridas y son traumas que hasta la fecha me persiguen y que yo sabía desde muy pequeña que todo eso que me estaba sucediendo, todas las tragedias que a mí me estaban sucediendo desde chiquita me iban a perseguir por el resto de mi vida. Pero bueno, hermana, continuemos con la segunda parte de esta historia y es aquí donde entra el cucaracho de esta historia. Mi mamá trabajaba en ese entonces en un restaurante y el cucaracho era el ayudante. Entonces,
Mi mamá siempre me decía, ay, mira, ese muchacho dice que le gustas y no sé qué, y mi mamá me lo presentó. Y yo, no, a mí no me gustaba, hermana. O sea, al principio yo cuando vi el cucaracho, cero me gustaba. Hermana, el cucaracho tenía 2 años más que yo y la verdad a mí no me llamaba la atención. Mi mamá todo el tiempo me decía, mira, él es buen muchacho, tiene valores, es de familia, es de casa, es súper trabajador, bla, bla, bla. O sea, siempre me lo adornaba de que era el mejor hombre del mundo. Pero honestamente, pues a mí no me gustaba. Pasó el tiempo, yo pasé a la preparatoria y dejé de saber de él por unos años. 2 años después lo vuelvo a ver, salimos, nos conocimos y aquí es donde me doy cuenta, hermana, que realmente sí era un buen muchacho. Yo pensaba, era súper lindo, caballeroso, detallista, entonces yo lo empecé a conocer, empezamos a hablar y de aquí para el real todos los días nos veíamos hasta que nos hicimos novios el cucaracho y yo. Bueno, hermana, yo me metí a trabajar donde él trabajaba. La relación no era bonita. O sea, me encantaría decirte que, ay, al principio no era bonita. Desde siempre el cucaracho siempre fue un celoso. No dejaba que nadie se me acercara. No quería que con nadie platicara. Era súper tóxico. Y déjame decirte algo, aquí empieza lo raro, porque mi mamá nos seguía bastante, o sea, nos espiaba, estaba todo el tiempo como que muy al pendiente de mí y de mi novio, pero a mi novio lo insultaba. O sea, me decía que no, que ese, que no sé qué. Y yo no entendía por qué mi mamá, de antes, que supuestamente me lo pintaba como el mejor hombre, ahora todo el tiempo se la pasaba criticándolo. Y a pesar de que mi mamá lo trataba tan mal a mi novio, pues yo decidí continuar mi relación con él. Te digo, era una relación súper fea. Incluso, fíjate bien lo que te voy a decir, y esto es una bandera roja enorme para todas. Escuchen esto. Cuando un hombre, hermana, se enoja, así como el cucaracho, y a la pared, no sigan ahí. No sigan ahí. Esos arranques están mal. Y yo lo viví con el cucaracho. Entonces no estaba bien y yo ahí dije, no, ya sabes que no puedo continuar con él porque hoy es la pared, mañana voy a ser yo, entonces yo no quiero seguir. Total, decido terminarlo. Hermana, a los días de terminarlo me doy cuenta que estaba embarazada, casualmente estaba como si la vida no quisiera que me separara de este hombre. Bueno, pues salgo embarazada y decidimos darnos otra oportunidad. Para este punto me dijo, ¿sabes qué? Hay que vivir juntos y me fui a vivir a la casa de sus papás, o sea, de mi suegro. Todo muy bien, mira, la verdad es que su mamá, la mamá del cucaracho, mi suegra, me trataba súper bien. Todo estaba ya más tranquilo, pero mi mamá no estaba feliz por mí. Y te voy a decir una cosa, yo me sentía muy mal porque yo iba a mis ultrasonidos y yo le quería enseñar a mi mamá y me rechazaba. Y mi mamá estaba enojadísima, mi mamá no estaba contenta con la idea de que yo estuviera embarazada y que me fui a vivir con el cucaracho. No, yo no entendía por qué. A ver, eres mi mamá, emocionate, yo quería que estuviera feliz por mí, por mi embarazo, su primer nieto, mi primer bebé, pero no, hermana, nada. Mi mamá se portaba súper mal conmigo. Bueno, para ese momento mi mamá tenía unas creencias que no iban con mi religión. Era de otra religión, que no te puedo decir, pero era de otra religión. El caso es que mi cucaracho me dijo, ¿sabes qué? Hay que alejarnos de tu mamá, porque mi mamá estaba duro y dale y ofendiéndonos, tratando mal al cucaracho. Yo no entendía por qué. Te digo, al principio de que, ay, el mejor hombre, no sé qué, pero después todo estaba muy raro. Total, me dijo el cucaracho, tenemos que alejarnos de tu mamá por el bien de la niña, o sea, de mi bebé que van a hacer y de nosotros. Así fue. Nace mi bebé, el cucaracho súper lindo, hermana, súper lindo. Estaba ahí al pendiente de mí, hacía los quehaceres, al pendiente de la bebé, o sea, me llevaba de comer a la cama, no, hombre, o sea, súper lindo, la verdad, digo, a comparación de cómo era antes. Y no digo que esto sea algo que no puedan hacer, pues sí lo pueden hacer, o sea, no es como que, ay, me está ayudando. No, no me ayudas, haces lo que te corresponde. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que, bueno, estaba ahí, ¿no? Muy bien y todo, hasta que poquito después de terminar mi cuarentena, todo, hermana, todo se vino abajo. Hermana, agárrate porque aquí viene cosas fuertes en esta historia. Bueno, resulta que no te había platicado, pero el cucaracho tenía un hobby. A él le encantaba grabar todo, grabar cosas, guardaba los cassettes y los guardaba siempre en un cajón. Tenía un cajón donde guardaba todos esos cassettes de todo lo que grababa, ¿no? Entonces un día yo estaba recogiendo, haciendo limpieza profunda, y tú sabes que cuando uno le agarra la limpieza profunda saca todo de los cajones. Pues yo estaba así. Total que me toca sacar toda su ropa de un cajón de él y estaba un cassette bien envuelto un calzón ahí, bien guardadito. Yo dije, qué raro, ¿no? Porque su
su cajón de cassettes pues está allá, ¿qué hace aquí? Dije, bueno, sabrá Dios qué estará pasando, pero ojo de loca nunca se equivoca, así que decido agarrar ese cassette y voy a reproducirlo. Hermana, cuando yo pongo el cassette para ver el video, era un video de él haciendo cosas, y me doy cuenta que yo no era esa mujer, la que salía en el video, ¿no? Yo en ese momento me quise volver loca cuando vi a mi pareja con otra persona, ¿no? En un video. Pero lo peor viene cuando me doy cuenta de quién era la mujer. Y es que esa mujer que salía ahí era mi mamá. Sí, hermana, era mi mamá. ¿Te imaginas lo que yo sentí en ese momento cuando vi esas imágenes? Yo estaba en shock y de verdad que no lo podía creer. Hermana, yo estaba asqueada, de verdad estaba... Ay, no sé cómo explicarte. Es que ni siquiera esto se puede explicar. Es algo que inexplicable literalmente porque, pues, yo estaba en shock. Yo cuando vi eso dije, no puedo creer. O sea, me puede fallar cualquier persona, pero mi mamá... O sea, después de todo lo que ya había vivido con ella, yo pensé que la lección ya la había aprendido. Y bueno, total, obviamente confronté al cucaracho y le dije, le reclamé y le dije muchas cosas, ¿verdad? Muy feas. Y me dijo, mira, yo hice eso. Ah, porque espérate, la fecha de ese video fueron meses antes de que yo saliera embarazada. Días antes de que el cucaracho me diera el anillo de compromiso, porque me dio anillo. Entonces fueron en esas fechas cuando pasó todo eso. Y me dice cucaracho, es que perdóname, de verdad perdóname, yo no quería. Pero tu mamá me dijo que si no lo hacía, pues que nos iba a seguir molestando. Entonces yo lo hice para que no nos molestara. Hermana, yo dije, a ver, no, ya estás grande, ya eres mayor de edad, ya, o sea, estas cosas no te obligan, porque ahí no se veía obligado. Entonces, obviamente, eran mentiras, eran puras mentiras. Porque eso fue decisión de los dos, porque mi novio ya era mayor de edad, ya sabía lo que hacía, ya estaba grande. Porque ya, o sea, ya duramos muchos años de novios, me embaracé, o sea, ya había pasado muchos años de todo eso, hermana. Pero yo dije, no, o sea, ¿por qué lo hiciste? Me pidió perdón y decidí perdonarlo. Por mi hija, básicamente. Pero todo se empezó a tornar un infierno, hermana, era obvio que esto no iba a funcionar, o sea, eso de que, ay, por mi hija, no, la verdad es que yo no sabía irme de su lado, tenía miedo irme de su lado, me volví súper tóxica, celosa, lo seguía, le revisaba el celular y me di cuenta que además me estaba engañando con una muchacha de su trabajo y que esa muchacha era mi amiga. Yo estaba en una depresión, mira, horrible y profunda, hermana, obviamente con todo lo que había pasado toda mi vida desde chiquita, pues era, o sea, esto fue la gota que derramó el vaso, ¿sí me entiendes? Entonces yo la verdad me sentía muy mal. Yo quería desvivirme, hermana. Yo empecé a engañarlo porque quería buscar esa atención, ese amor, esa comprensión con otra persona. Yo no me sentía ya bien. Pues me di cuenta que lo mejor era terminar con él. Me di cuenta que lo mejor era alejarme de esta persona que me estaba ocasionando mucho daño. Cuando yo me separo del cucaracho, mi depresión aún era más grande. ¿Por qué, hermana? Porque yo ya no podía confiar en nadie. Si mi propia madre me había traicionado de esa manera, ¿qué me esperaba de otra gente? O sea, tú me podrás decir, no, pero es que no todos son iguales. Pero si la traición venía de mi propia mamá, hermana, ¿Tú crees que yo iba a confiar en otra persona? Obviamente no, yo estaba destrozada, estaba muy mal, yo no podía entender cómo una madre le podía haber hecho eso a su hija. Y no solamente eso, todo el daño que me hizo desde que yo estaba muy chiquita. Es que un niño no merece esto. De verdad, yo con todo respeto creo que hay mujeres que no merecen ser madres. Mi mamá siguió su vida como si nada, no creas que ella se preocupó, no. Siguió su vida como si nada. Yo después me enteré que ellos, mi ex cucaracho y mi mamá habían tenido sus que veres desde hace mucho, o sea que era como una relación, que en cuanto mi novio ya era mayor de edad, pues ya hacía sus cosas con mi mamá. Entonces, bueno, yo creo, hermana, que, bueno, mucha gente me lo dice, porque mi mamá tuvo otro hijo. Entonces dejó de trabajar y yo la empecé a apoyar económicamente, pero sí me alejé de ella. La poca gente que sabe de esto me dicen, es que ¿cómo puedes seguirle dirigiendo la palabra a tu mamá? Eso es imperdonable, no le hables, no la visites, no la veas. Todo el mundo me dice eso, bueno, la gente que lo sabe. Hermana, aquí viene otra cosa que no me esperaba. El punto de toda esta historia, ahí te va.
Es que mi mamá no sabe que yo vi ese video. O sea, mi mamá no sabe que yo ya sé que me traicionó mi mamá y el cucaracho. No sabe ella. No la he confrontado. Esto pasó hace 16 años. Hace muchos años. El cucaracho hace unos años falleció. Y yo nunca pude perdonarlo. A mi mamá menos. Porque ella me ha hecho daño desde que yo estaba muy pequeña. Hoy puedo decir, hermana, que actualmente estoy estable. Estoy con un buen hombre que me trata como una reina. Y yo jamás, o sea, yo me pongo a pensar porque tengo una hija que yo jamás le haría ese daño a mi hija. O sea, yo jamás me atrevería a hacerle un daño de esa magnitud a mi hija. Mi hija no convive mucho con su abuelita, o sea, con mi mamá. Y yo jamás le voy a contar a mi hija lo que su padre me hizo. Hermanas, bueno, aquí les quiero pedir un consejo de la manera más respetuosa, por favor. Esto que estoy viviendo es un daño emocional desde hace muchísimos años. Yo sigo sin confrontar a mi mamá, sigo sin decirle nada. Lo que no sé es si seguir callada, si seguir callando todo este dolor o confrontarla de una buena vez y decirle todas sus verdades. ¿Ustedes qué harían?